Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos, ya nos vamos conectando. Buenos días, bienvenidos el Día del Corazón, en la semana de la mente del mes de Aries. Felices Pascuas para todos los que sean de tradición judeocristiana. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es la pregunta ¿cuál? Pregunta ¿cuál? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Estoy en otro espacio, como verán, siguen las celebraciones, la gente se sigue casando, somos uno. Estamos acá este mes también, no sé si lo vamos a hacer a esto. Me estoy pensando muy bien, estoy pensándome muy bien el tema de la cuaresma. Y se los digo a todos porque estoy pensándome muy bien. Este mes es el mes de Ramadán, acá en los países árabes. Y el Ramadán es como la cuaresma para el pueblo hebreo. Y también también relacionada con la Pascua. Eh, entonces, este es como el mes en que se celebra lo que sería la cuarentena, ¿sí? La cuaresma, la cuarentena. O sea, estaba pensando si tal vez no sería interesante volver a hacer una cuarentena de algo como se hacía antes, para hacerla antes de empezar Tauro. Y esa cuarentena sería no comer por más de mediodía, desde temprano, desde la madrugada hasta las 6 de la tarde, como se hacía en las tradiciones antiguas, ¿no? Que era la tradición de la cuarentena, de no comer para darle la comida a los pobres y a la gente que lo necesita. Ayuno para algunos y entregar esa comida a los otros. Estaba pensando en si no lo hacíamos todos durante 40 días, ¿no? Todo el tema de Pascua, de la Cuaresma, habla de esto, ¿no? De 40 días. Se llama cuarentena. Así que bueno, para los que resuenen, los que lo sientan, ¿sí? Les invito a sumarse a esta propuesta. Recordemos que muchas de las cosas que se recuerdan en estos momentos de, de, de Pascua es lo que han tenido que sufrir los que fueron liberados, los que buscaron un lugar nuevo, la tierra prometida, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, como pasaron mucha hambre y mucha sed, eh, muchas veces, bueno, se hace esta celebración de no comer en nombre de ellos y de darle a los que más lo necesitan.
Es una tradición antigua que se hace en este mes, muchas tradiciones lo hacen. Eh, lo pueden hacer este mes, como lo pueden hacer en otro momento, ¿sí? No tiene por qué ser ahora. Si lo hacen ahora, va a estar relacionado a todas las tradiciones semíticas, eh, y bueno, todas las tradiciones semíticas que hablan de este mes como mes de inicio, ¿sí? Recordemos que Aries es un momento de iniciar cosas, entonces se celebra el inicio de un año y demás, ¿sí? Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, porque durante este mes de Aries se hacen estas celebraciones. Entonces, por eso básicamente se habla también de el mes de la resurrección, es decir, un momento de volver a nacer, cosas que otra vez se le adjudica a Jesucristo, ¿sí? Como si fuera la resurrección del Cristo. Pero obviamente que las tradiciones no se ponen de acuerdo si fue hoy, siempre dicen el primer domingo del mes de abril, o sea que en realidad no se sabe, para los ortodoxos es otro momento, es más adelante, para los judíos es otro momento, o sea que en realidad más o menos es en esta época, ¿sí? Y la resurrección no habla específicamente de Jesucristo, sino que habla de una tradición mucho más antigua que tiene que ver con el inicio del año, la resurrección de un nuevo ciclo. ¿Ok? Así que esto lo digo para aquellos que por ahí digan, pero yo no soy o no creo en estas cosas o lo que sea. No tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con ciclos naturales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y recuerden que lo de los conejos y los huevos, esto lo recuerdo cada año por si acaso, lo de los conejos y los huevos es por la hambruna de Europa, en los que durante la Pascua, como no se comía, se hacían ayunos, lo único que podían comer durante los momentos más pobres eran huevos de gallina, que eran muy nutritivos, con mucha proteína, y conejo, porque conejo se conseguía en cualquier lugar por el campo, ¿sí? Entonces se comían huevos y conejos, ¿sí? Y luego, con la conquista de la corona española sobre los puertos de Bélgica, se trajo el cacao de América y en Bélgica se empezó la tradición de hacer los huevos de chocolate, matando, matando historias. Los que quieren hacer este inicio, esta resurrección, empezando a cuidar su cuerpo, yo voy a empezar ahora, en esta semana. Los que quieren empezar a cuidar el cuerpo y compartir sus alimentos con otros, empezar, ¿cómo se dice esto? El ayuno diario. Bueno, los invito a hacerlo durante este mes. No, nunca, nunca les voy a dar consejos de cómo hacer un ayuno, ni cómo lo voy a hacer yo, ni qué van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno come de una manera diferente, tiene un cuerpo con necesidades diferentes y no todos podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre consulten a una o un nutricionista, ¿sí? A los nutricionistas, a un médico, y háganlo acorde a sus propios cuerpos y necesidades, ¿sí? No forzando a hacer nada que no esté a su alcance. Tengamos en cuenta que el, el hacer ayuno no tiene nada que ver con ninguna tradición, simplemente que antes este conocimiento, lo que le llaman sabiduría popular, se terminó convirtiendo en religión, ¿sí? Hay que entender
que muchas de las tradiciones religiosas son en realidad cultura popular, está conocimiento del pueblo. Entonces, lo que sería el ayuno no tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de permitirle a las células del cuerpo regenerarse, eh, hacer una limpieza de las toxinas del cuerpo, ¿sí? Para que haya mejor comunicación, mejor actividad, sinapsis y demás en el cuerpo, ¿sí? O sea que mejora el flujo, por lo tanto mejora también la conexión con el propio plano espiritual, pero no es un tema espiritual, es un tema de estar presente aquí y ahora y de hacer una purga del cuerpo. Bueno, entonces vamos al concepto de lo que es, que nos toca el día de hoy, relacionado al corazón. Relacionado al corazón es la pregunta ¿cuál? También clase de español y clase de inglés estamos teniendo con, con las preguntas y de indoeuropeo. Una lengua que no la vamos a hablar, pero que estamos aprendiendo bastante. Bueno, como siempre, las preguntas de dónde vienen, de quo, tienen el mismo origen. ¿Cuál y which tienen el mismo origen? Quo lican. Quolican. Objeto. Forma. ¿Sí? Bueno, la pregunta ¿cuál? Viene de la palabra quolican. Quo, como siempre, es el objeto, ¿sí? De la cuestión, el objeto de la cuestión, y lican significa forma. O sea que cuál tiene un origen en el que la pregunta no era para elegir algo, sino para preguntar a qué se parece. ¿Qué forma tiene este objeto? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de este objeto? Entonces, quolican habla de el atributo que tiene ese objeto. Con el tiempo nosotros a la pregunta ¿cuál? La convertimos en elección. En lugar de describir el atributo de algo, lo convertimos en elegir entre dos cosas que se parecen. ¿Sí? Pero en realidad fíjense que la pregunta original habla de ¿a qué se parece? La pregunta ¿cuál? Hace referencia a qué se parece esto de lo otro. Habla de la igualdad. Igual también viene de cuál. ¿Sí? De y cuál. Entonces, la palabra cuál da origen a igual porque su origen, quolican, hace referencia a las cosas que se parecen. ¿Sí? ¿A qué se parece esto? Como dije, nosotros a cuál lo empezamos a utilizar para elegir entre dos cosas que se parecen. Lican, forma, es el origen de la palabra like en inglés, que es como tal cosa, comparativo. Bien. Ahora, algo importante de esta palabra. Esta palabra de acá, quolican, da algo más, da una respuesta más a esto. Si quolican habla de la forma que tiene ese objeto, entonces
lo que describe a este objeto va a ser la cualidad. Cualidad. O sea que aquí pregunto, ¿cuál es la forma de este objeto? Y la respuesta va a ser cualidad. Es la cualidad que tiene un objeto. La pregunta ¿cuál? Entonces hace referencia a preguntar cuál es la cualidad de algo. La cualidad es a qué se parece, qué es lo que obtiene. ¿Cómo se escribe cualidad en inglés? ¿Lo escribí bien? ¿O es con Q? No me acuerdo. Bien. Ok, como pueden ver, ¿sí? Tanto... Voy a desaparecer. I'm vanishing here. Como pueden ver, quality y cualidad vienen de la misma raíz, ¿sí? Cual, ¿sí? Que es quolican, quolican. Es decir, que si borramos el can aquí y ponemos tat, qualitat, que es el origen de estas palabras de acá. Entonces, ¿qué nos deja la pregunta ¿cuál? La pregunta ¿cuál? Relacionada al corazón, tiene que ver con nuestra capacidad de activar las cualidades. Cuando preguntamos ¿cuál?, estamos preguntándonos sobre las cualidades de algo. Just a moment. Vale, ya está. Entonces, la cuestión, ¿cuál? Para nosotros culturalmente, hoy en nuestra cultura, consideramos la pregunta ¿cuál? Como una cuestión de elegir, ¿sí? De elegir las cosas, entre dos cosas. Estas dos cosas son parecidas, pero estas dos cosas que entre las que elegimos, en nuestra cultura se interpretan como, en nuestra cultura se interpreta como la decisión, la elección. La pregunta ¿cuál? Es tener que elegir entre una de estas dos realidades. Sin embargo, desde el punto de vista interno, es decir, no desde el ego que trata de elegir entre dos cosas parecidas, sino desde el ser que reconoce la esencia de la pregunta ¿cuál?, no está buscando elegir entre dos cosas parecidas, sino que está tratando de ver cuál está resonando conmigo, es decir, cuál tiene la cualidad que yo necesito despertar en mí. ¿Se entiende la diferencia? Desde el ego, en nuestra sociedad, interpretamos al cual como las dos formas, ¿sí?, parecidas que tengo que elegir entre una y la otra, ¿no? Cuando en realidad, desde el aspecto interno, lo que hago no es elegir entre dos cosas parecidas, sino discernir cuál en la cualidad que tiene una de esas dos, que es la que yo necesito despertar. ¿Cuál es la cualidad? Por eso cuando pregunto ¿cuál?, en realidad lo que estoy buscando es la cualidad que ese otro aspecto tiene para entregarme a mí. La pregunta ¿cuál? Está relacionada, por lo tanto, al corazón. Está relacionado al corazón porque nosotros desde el corazón tenemos dos brazos, dos manos, una relacionada al recibir y otra relacionada al dar. No importa si somos diestros o zurdos, la izquierda siempre va a ser recibir, la derecha va a ser dar, porque la izquierda está más cerca del corazón, ¿sí? Entonces tiene que ver con el atributo de recibir. Por lo tanto, en este balance, todo lo que yo
voy a elegir del mundo externo hacia mí, va a ser algo que yo reciba del mundo externo. Pero para que yo pueda recibirlo, tengo que estar en la misma sintonía. Es decir, tengo que dar algo semejante para recibir algo que estoy esperando. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? No significa que si yo recibo un boli, tengo que dar un boli, sino que este boli que yo recibo, lo que yo dé, tiene que estar en la misma sintonía, en la misma resonancia. Sería ley de atracción. Por eso, para que venga algo con una cualidad que yo necesito, tengo que dar algo con la cualidad que yo necesito. Hoy lo explicaba en el blog como sintonizar una radio, ¿sí? Yo no puedo escuchar una radio que está en una cierta onda de frecuencia si yo no me sintonizo en esa onda de frecuencia. Esto es lo que se llama ley de atracción. La ley de atracción no es recibir algo que yo estoy esperando recibir y deseo con todas mis fuerzas recibirlo, sino que la ley de atracción es yo sintonizarme al nivel de ese algo que tiene la cualidad que yo estoy buscando. Entonces no es una cuestión de cuál es la elección, sino en qué calidad yo recibo eso que elijo. Ley de atracción. Bien. Por lo tanto, cuando yo desde el ego pregunto cuál es aquello que debo decidir, el ser interior no va a estar diciendo, no va a estar respondiendo al ego, va a estar respondiendo a mi nivel de vibración, es decir, a mi cualidad vibracional. Por eso no siempre lo que elegimos es lo que terminamos viviendo, porque en realidad vivimos lo que mi cualidad vibracional está dispuesto a recibir en función de la sintonía en la que me encuentro. Ok. Por eso tenemos que aprender a preguntar cuál de una mejor manera. Es decir, no cuál de esas cosas es la que me conviene, sino cuál es la que tiene la calidad, la cualidad que yo necesito. ¿Se entiende? No es cuál yo quiero elegir, es cuál tiene la cualidad que yo necesito. Y acá entendemos por qué desde el corazón. ¿Por qué lo vemos desde el corazón? Porque el corazón es como un magneto, es como un imán. Es un imán que busca las cualidades que necesito. Cuando mi corazón, imaginemos que mi corazón está en negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita algo. Entonces, el corazón está en negativo y yo necesito una cualidad, algo que está ahí fuera. Entonces, ¿qué hace el corazón? El corazón se enciende buscando el positivo. El positivo es lo que me complementa, que complementa mi negativo. Entonces mi corazón empieza a expandirse buscando en el mundo ese aspecto positivo que tiene la cualidad que yo necesito para complementar mi ser. Yo todavía no experimenté esa cualidad, necesito esa cualidad. Entonces el imán de mi corazón empieza a buscar dónde está ese positivo que complementa mi proceso de cualidad. Así surge el enamoramiento. Cuando uno se enamora, es ese proceso de búsqueda de un complemento que me entregue la cualidad que yo estoy buscando. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Nos enamoramos de las personas que tienen algo que nosotros no tenemos, que tienen algo que nos asombra, que tienen algo original, que nos gustaría tener a nosotros. So now let's be sincere.
Nos enamoramos y sentimos amor por las personas que complementan aquello que nosotros no tenemos y que nos hacen vivir experiencias que solos nunca podríamos vivir. Y esto es un atributo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en esa interacción de juntarme con aquel que tiene algo que yo no tengo, evolucionamos. La razón por la cual nosotros existimos y el humano evolucionó, y todos los animales y las plantas evolucionaron, es porque la naturaleza siempre busca conectarse con alguien que tiene algo que yo no tengo. Tiene un gen diferente, algo que me atrae, que es original. Y eso es lo que mejora las especies. Los, todos los seres vivos, si nos quedásemos con todos los que somos iguales y no amásemos lo diferente, lo que nos falta, ¿m? Si no amásemos lo que es diferente a nosotros, no habría nunca evolución, siempre repetiríamos lo mismo y por lo tanto la genética empieza a fracasar, empieza a haber enfermedades genéticas y se distorsiona al punto de que ya no se puede reproducir. Ese es el problema que pasaba en las familias cerradas que se reproducían entre ellas mismas. Eso es lo que eso es lo que empieza a pasar con los linajes que buscaban siempre mantener la sangre azul. De esta forma podemos entender que la naturaleza está buscando siempre que nosotros nos enamoremos de aquellos que tienen atributos que nosotros no tenemos para mejorar la especie, para mejorar la experiencia. Esto es lo que nos explica la importancia de la diversidad. Entonces, a nivel de la Tierra, a nivel de los seres vivos, el dar y el recibir son atributos de mejorar la cualidad de un ser. Buscamos siempre, entonces, una cualidad externa. Y acá tenemos dos caminos. El camino de la mejora de la especie y el camino de la hipocresía. And here we have two different paths. The path of making the species better and the path of hypocrisy. ¿Por qué? Porque la naturaleza, cuando busca a otro que tiene una cualidad necesaria para mí, lo que hace la naturaleza es tratar de descargar esa información, descargar ese dato o información en mí, traer esa cualidad a mí mismo. Eso es lo que tratamos de hacer cuando convivimos con el otro. Por eso, cuando queremos a alguien, cuando amamos a alguien, solemos cambiar nuestra forma de ser tratando de empatizar, tratando de activar las cualidades y atributos del otro, imitando al otro. Eso es una cualidad natural del mundo vegetal, del mundo animal y del mundo humano. No es algo solamente humano, es algo de la naturaleza en sí. Busca imitar al otro para descargar la información del otro.
Es algo que se hace también en programación neurolingüística, es cambiar nuestras formas de actuar en función de cómo actúa el otro para poder despertar cualidades del otro. Durante toda nuestra vida, ¿sí? Desde que somos un bebé, estamos imitando al otro para descargar información. Since we are babies, we start to download that information imitating the others, the adults. E imitamos cuando sentimos amor por el otro. And we imitate when we feel love by the other. Porque el amor es el indicador magnético que me dice, esto es lo que me falta. Because love is the magnetical indicator that shows me what I need. Entonces, cuando me pregunto cuál de todas esas cosas es la que tengo que elegir, es en realidad aquella que más amor siento, por aquella que más resueno dentro y más amor siento, porque es el amor el que me dice cuál es la cualidad que necesito despertar e imitar. This is why when we have the question, which one should I choose? The answer will be always the one that I love, the one that I feel within, because that is the one that is showing me the attribute, the quality that I need to activate myself. ¿Qué sucede entonces? Hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? La hipocresía es cuando, en lugar de descargar esos datos en mí para mejorar lo que yo soy, lo que hago es imitar al otro dejando lo que yo soy. Dejando de ser quien soy para ser el otro. En ese momento empieza la hipocresía. ¿Sí? Cuando dejo de ser yo para... ¿Cuándo entonces estoy evolucionando? Cuando no dejo de ser yo mismo, mantengo mi originalidad y aún así me abro a vivir lo que vive el otro, a aprender lo que siente el otro, a descargar la información del otro en mí, a sumar atributos a lo que yo soy, no dejando de ser quien soy, sino sumar atributos a lo que yo soy. La pregunta ¿cuál? No es elegir entre dos cosas, positivo, negativo, dar o recibir. La pregunta ¿cuál? Es saber discernir en cuáles son los atributos y cualidades que mi ser necesita para evolucionar. Parece una pregunta fácil, pero miren todo lo que había detrás. Ok. La vibración del día es Gui. La afirmación es yo soy la visión del corazón. El código del día es constelación de Perseo. Estas estrellas cuentan la historia del hijo de Poseidón, que se lanza a la aventura de eliminar a Medusa, es decir, al mundo de las ideas y pensamientos, a los patrones de creencias que nos estancan en nuestra realidad. Por ello, su fuerza nos recuerda romper los límites, avanzar sin temor, enfrentar las creencias y trascender lo que creemos de nosotros. Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia de la habitación en que me encuentro, del cuerpo en que me encuentro.
y de profundas respiraciones, de cada una de mis respiraciones. Y sobre mi cabeza visualizo una luz, una chispa divina. La luz del yo soy. Inspiro profundo y desciendo esta chispa divina hacia mi corona. Enciendo esta chispa con mi respiración, como la flor de un loto. Y en ella activo la pregunta: ¿cuál es mi creencia? Enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia el centro de mi cerebro, en el tercer ojo. Con mi respiración enciendo esta chispa divina en todas direcciones, por todo mi cerebro y mis ojos. Y enciendo la pregunta: ¿cuál es mi pensamiento original? Inspiro y enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia mi garganta, al chakra laríngeo. Con mi respiración enciendo esta chispa en todas las direcciones a través de mi voz. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál es mi verdad? Enciendo. Con mi respiración
Expando la chispa divina en todas direcciones, a través de mi corazón, de mi pecho. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál es mi verdadero amor? Inspiro y enciendo. Siento la chispa divina descender a mi plexo. Inspiro y expando su luz por todo el centro de mi ser. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál de todos es mi cualidad? Inspiro profundo y enciendo. Desciendo esta luz, esta chispa divina, a mi sacro. Con profunda respiración, expando la luz de esta chispa divina por todo mi centro creador. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál es mi creación? Inspiro y enciendo. Siento descender la chispa divina a mi chakra raíz. Con profunda respiración, expando las chispas divinas por mis genitales. Y en su luz, activo la pregunta: ¿cuál es mi realidad? Inspiro y enciendo. Desciendo la chispa divina a mis rodillas.
Con profundas respiraciones, expando por mis rodillas la chispa divina. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál es mi camino? Inspiro y enciendo. Siento descender la chispa divina hacia mis pies. Con profundas respiraciones, enciendo esta chispa divina por todos mis tobillos y pies. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuál es mi propósito? Inspiro y enciendo. Expando esta chispa divina en todas direcciones, por todo mi ser, a través de mi vibración. Yo soy la visión del corazón. Yo soy la visión del corazón. Yo soy la visión del corazón. Yo soy, yo soy, yo soy. Inspiro profundo. Y estirando y bostezando, cada uno a su tiempo, vuelve aquí y ahora.
Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.